creo que hay muchos Misfits, vamos a repasar ligeramente todos, pero hay como un cisma, el momento en el que se pelean por primera vez y se separan, ¿no? Entonces, llegan a un acuerdo en el que, después de mucha bronca y demás, los hermanos se quedan con la marca para hacer conciertos y Danzig se queda con los derechos de todo lo que se había compuesto hasta la fecha, porque era el compositor principal, y de ahí luego empiezan los proyectos de después que ahora vamos a repasar. Pero me gustaría hablar de los primeros. Hemos mencionado antes el Static Age, que es un disco que se graba en el 78, pero se publica en el 96, mucho más tarde. Hay un disco perdido, llamémoslo así, porque se negaron a publicarlo, que es el 12 Hits from Hell, 12 hits. que ese se grabó, no se llegó a editar, pero bueno, todas las canciones luego forman parte de los infinitos recopilatorios de los Misfits. Y luego tienen dos discos con la alineación oficial, que luego hablaremos también de los Original Misfits, que son Glenn Danzig a la voz, Jerry Only al bajo, el hermano Paul Wolfgang von Frankenstein en la guitarra y un montón de baterías en los que vamos a destacar a Googie, que es el que está en estos discos, ¿no? Que son el Walk Among Us, que has elegido, y el Earth AD. Que aunque son 15 minutos de disco, Bueno, que en Earth AD ya está Robo en la batería. Robo estaba antes y después. Creo que Robo estuvo dos veces en Porque los Misfits. incluso hasta sale en la portada. Ok, bueno, pues entendamos baterías han pasado 500.000 baterías por los Misfits, pero luego los Original Misfits también son sin Robo, son con Dave Lombardo, de los que hablaremos luego. Pero, ¿cómo entiendes los Misfits, los primeros Misfits, antes de la era de Graves o Hideous intermedia, con esa alineación, digamos, oficial? Pues es que concretamente los OG Misfits, o sea, digamos los que, así como se están presentando actualmente, son Danzig y Jerry Only. Ok. Porque Doyle, pues en ese primer pues EP, de 1977, que es el Cop Cool, y del otro lado venía She, en ese disco ni siquiera hay guitarra. No, hay un tecladito. Es el teclado que toca Danzig, un órgano, batería y bajo, Ujú. ¿no? Sí, yo creo que apenas estaba arrancando, cuajando los Misfits, ¿no? Incluso también la imagen era totalmente diferente, ¿no? Es Sí un les tocó. post-punk raro, ¿no? O sea, esa canción es muy difícil de digerir conociendo los Misfits ahora, ¿eh? Es Ujú. como rara y lo que tú dices, ese pianito, ese sinte, Sí. voy a permitirme el derecho a decir que está bien feo, tío. A mí no me gusta mucho. Parece como, siento como, es como un arreglo, a mí me parece como de estos videojuegos ochenteros de Sí. 8 bits o de MIDI feo, de ¿no? tin, tin, tirin, Sí. tin, 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 como de Ninja Gaiden, como, Sí, como que vas. sí. Sí, medio me sonaba por ahí. Y sí, tú lo has dicho, pasaron ahí Franche Coma, y Arthur Googie y Joe Image y Colombiano Robo. Ah, bueno, Robo viene más tarde, Robo, y también Bobby Steele, obviamente, pues muchos Misfits. Fue ¿fue qué disco? Fue cuando corrieron a Joe Image, no, perdón, a Bobby Steele. Este fue chisme. Justo cuando creo que no llegó a la grabación, no llegó a la grabación Bobby Steele, andaba pues en la fiesta. sus rollos. No llegó y en ese entonces Doyle, él era el roadie de Misfits y tenía 15 años. Es más chico, evidentemente, que Jerry, que Danzig. Y él, pues, se sabía las rolas pues, en la liga. Pues, de alguna manera, él hacía pues, los soundchecks o afinaba. Entonces, pues, güey, pras. Y en ese momento Danzig y dijo, órale, va, jala. Y grabó entonces él el disco. Ya no lo grabó Joe Image, por eso pues no lo consideran como Original Misfits. A Doyle es como Original Misfits, Jerry, o Danzig, Jerry, con Doyle. Bueno, sí. O sea, y están los tres. En la batería pues está Dave Lombardo, ex Slayer, y también está en la otra guitarra, atrásito, Ace Slady de Murder Dolls. Ajá. Soy el mega fan de Murder Dolls. Si quieres, luego al final hablamos, pero es una de las bandas de mi vida. O sea, te lo digo, a mí me flipa esa banda, pero vamos a centrarnos en los Misfits. Bueno, ese es el Walk Among Us y luego está el RCD, que es un disco, para mi gusto, muy raro, precursor de todo lo que conocemos ahora en el metal, para mi gusto. O sea, un disco punk, pero súper crudo. Sí. Muchas canciones que dura 15-20 minutos, depende de la edición que tengas, pero tiene no me acuerdo cuántas canciones, tiene sus 10 o 12 canciones. Brutal. Que es como una especie de... Lo pones y se acaba rápido,
pero es una joya. Y sí, incluso la portada es como icónica. Sí, sí. Creo que desde la portada sí, ves la portada y ya sabes a qué te va a sonar el disco. Sí, sí, O viceversa, escuchas el disco y te imaginas la portada, puta, tiene que salir esto. Creo que atascadote, ¿no? sí, 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 atascado, los colores. Sí. Muchos detalles a tinta muy locos, ¿no? Yo creo que es un gran disco. O sea, entendámoslo, es el último. Ya que cuando se publica ya se han peleado. O sea, Sí, ya en están el peleados. 83, si no me equivoco. Sí, y ese es de esos discos, volviendo un poco al tema del business que hemos mencionado antes, porque Misfits se da cuenta antes que nadie de la importancia de los clubs de fans y sacan el Film Club. Film Club. Y ese Film Club era donde ellos sacaban ediciones especiales, vinilos en color cuando nadie le había prestado atención, sacar 5 discos diferentes con pequeñas modificaciones de portada. Ellos sabían que los fans lo iban a comprar antes que nadie. Entonces, de este disco hay 4 o 5 portadas. Sí, hay una rosa. Hay una rosa, pero con el borde de la letra rosa, Ajá. otra rosa con el borde de la letra verde, otra... O sea, han hecho muchos microcambios porque saben que los fans se los compran. Sí. Entonces, al final, son los Kiss, literalmente, de la música, ¿no? O sea, de la música punk. Pero bueno, Sí, total. vayamos, entonces, se pelean después del Earth AD, que os recomiendo a todos que lo escuchéis, que es un disco súper desconocido, pero súper chido, y es donde ya cuando vinieron a México ya estaba Mike Hideous, que se va y entra Graves, y ahí es como la segunda gran época de los Misfits. Yo cometí un error, bueno, no cometí un error, voy a explicar una cosa que dije el día que vino nuestro amigo Gastón de Longshot. Yo dije que a mí me gustaba, me dijo, ¿qué te gusta más? Y dije, no es que me guste más una que otra. Yo entré a los Misfits igual que tú, yo entré por la época de Graves y era una producción muy, muy diferente, había videoclips, entonces ese Misfits a mí me atrapó y cuando me fui a la época de Danzig tardé en saber digerir eso. Pues yo soy un poco más joven que tú, entonces dije, joder, esto se escucha peor, aunque las rolas son bien chidas, digo, joder, me hubiera gustado que luego me hubiera gustado que se hubieran grabado mejor. Con el tiempo te das cuenta que ese sonido es chido. Pero un chaval dice, joder, me gusta más American Psycho que 20 Eyes. Porque está mejor grabada y viene más acelerada y estaba todo más definido. Entonces, no es que me guste más Graves que Danzig. Es que entré por ahí y estaba más bonito al principio. Entonces, yo tengo a las dos épocas, aunque la época de Graves es también muy corta, son un par de discos, pero le tengo mucho cariño. Creo que es una gran época. Y luego hablaremos también de la de Only, ¿no? ¿Qué opinas de la época de Graves? Pues tú lo has dicho, fue cuando justo me tocó y me siento afortunado de poder haberlos visto. Pues creo que nada más fue esa fecha y creo que inmediatamente pues lo corrieron de la banda. Y se fue junto con Dr. Chod, el baterista, y ellos hicieron su proyecto, un muy buen disco que se llama Graves, así, donde todavía grabó Dr. Chod la batería junto con él. Buenas canciones, discazo. Despuésito de su salida de Misfits, de los dos. Yo te digo, entré, conocí a Misfits por Night of the Living Dead, ¿no? Y de repente, pues yo veía justo, tú lo has dicho, la calavera tal, y en ese entonces no existía YouTube. No existía YouTube. En ese entonces todavía los videos de skate todavía era de piratearlos, de que me lo quemara un amigo, de oye, grábame este, y en este grábame los 5 que tienes. Entonces era mucho más difícil encontrar información, videos, discos, sobre todo. Entonces, cuando fui a Rock Shop, que ya pues, desafortunadamente se cayó en el temblor, aquí sobre Insurgentes. ¿Esa era del Palle? Ay, no me acuerdo. Estaba ahí, tenía un alien a la entrada. Pues aquí en Insurgentes, Ok. entre Michoacán y bueno, por acá. Y ahí venían muy buenos discos. O sea, discos que de repente no estaban en Mix Up, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí dije, a ver, yo vengo por uno de Misfits, no sé cuál. Y el que estaba, creo que nada más estaba el American Psycho. Entonces dije, pues este. Y justo cuando lo pongo y empieza esta intro de dije, ay, güey, pues esto me suena muy diferente. Tú lo has dicho, para empezar la producción, ¿no? Y dije, cuando empieza el wow, dije, ay, cabrón. Y empieza la voz de Michael Graves, dije, es que estos no son los Misfits, ¿qué pedo? O sí, o estaré yo mal, o habré escuchado mal, o de repente le pasó como a Steven Tyler, que hoy es la primera versión de Dream On y ya no es nada que ver con todo lo que grabó después, ¿no? Que es, ay, güey, son diferentes cantantes.
Y ya, pues obviamente ya te empiezas a rascar, empiezas a preguntar a amigos y dije, órale. Entonces dije, no, es que no sé, yo no podría decir porque me pareció también una etapa extraordinaria, que venía, digamos, como con todo eso que aprendieron a hacer a finales de los 80, digo, perdón, a principios de los 80s, antes de separarse de Danzig, creo que lo aprendieron muy bien y creo que ya hubo una versión en 1995 de todo eso, ¿no? Ujú. Entonces, estaban, si no me equivoco, el American Psycho salió con Geffen Records, ¿no? Entonces, pues era una disquera pues, que editaba Aerosmith, Guns N' Roses, etcétera, Metallica. Ujú. Entonces, pues sí venían como con una infraestructura mucho más importante, tú lo has dicho, videoclip, De ¿no? George A. Romero. O sea, es que tenían videoclip de George A. Sí, sí, Romero. sí, eso O sea, ajá. era la manera chida de entrar, porque era una película de terror, que es en el hospital ese que se empiezan a comer unos a los otros, todo el mundo corriendo. Si no recuerdo mal, la de Ese fue del Famous del Famous Monsters, pero creo Monsters. que también Dig Up Her Bones también Sí, tiene video. o sea, ya había video, ya les ponías más cara, ya, y era una cara amable, porque además el Doyle tenía mucha presencia, Graves también tenía mucha presencia. Productazo. Productazo, Sí. porque incluso en el escenario la batería, pues era la batería de Dr. Chod con unos spikes Ujú. impresionantes. Parte del show, pues de repente llegaba el Crimson Ghost con el candelabro a presentarlos, llegaba Michael Graves con la camisa de Ujú. fuerza, o sea, en lo que empezaba el intro, ¿no? Y pues sí, era un espectáculo tremendo y que se agradece de una banda que todos estén en el mismo canal, que todos digan, nunca, es que pasa muchas veces, nunca falta el de la banda que dice, ay, no, yo no me quiero poner esto. Oh, no, a mí no me gusta, me siento ridículo. O no, yo soy bien punk y pues, entonces como soy punk yo hago mi voluntad y yo no me quiero vestir como los demás. Oh, pero aquí todo era perfecto, ¿no? O sea, la imagen, el show, las rolas estaban muy buenas. American Psycho es un discazo redondísimo y todo lo que hicieron con Michael Graves. Y un toque de skate punk que a mí sí me gustaba mucho, o sea, valoraba muy positivamente en ese momento. O sea, el hecho de que tuvieran ese toquecito Pennywise, porque tú has comentado cómo empezaba American Psycho, pero luego empezaba o sea, tenía unos riffs que hasta ahora no habían hecho. O sea, unos riffs muy agresivones. El Doyle como que aprendió a tocar un poco más chido la guitarra, entonces decías, ok, que esto Sí, no es lo medio de antes. metalero. Sí, sí, También entonces... medio metalero también, pues justo venían Jerry Only y Doyle de este proyecto, eh, que no es nada conocido por muchísima gente, que eran ellos antes de volver a ser los Misfits con Michael Graves y Dr. Chod, tenían una banda que se llamaba Christ the Conqueror, que era una banda de metal cristiano es verdad. y que traían pues, el pelo güero, la mata güera atrás, antes de pues, pintarse el pelo y Ujú. hacerse Devilox otra vez, pues traían la mata y incluso el logo era pues tipo como el logo de los Thundercats, o Una sea, espadota. una espada, Mm. eh, sí, sí, muy metal, pero pues que grabaron un álbum y Un disco espantoso. O sea, hay que decirlo, el disco es muy malo. A mí me parece un disco francamente espantoso, pero que conviene también desempolvar para saber que está ahí. O sea, es un proyecto, un side project de los hermanos, ¿no? Pasada esta época, hay que hablar de la época de Only, ¿no? O sea, Only se queda solo, él se queda con los Misfits, los lidera y empieza a sacar discos, incluso se empieza a rodear, que es cuando a mí me tocó verlo ya en directo, porque no me tocó verlo con Graves, nunca lo vi, pero sí lo vi con Marky Ramón y Dez Cadena. Creo que hizo un movimiento, una jugada buena al decir, oye, jalo al de los Ramones el y de Black jalo al Flag. de Black Flag y hago una All-Star Band, porque en verdad era eso. O sea, aunque eran canciones 100% de los Misfits, ver a Marky Ramone y Dez Cadena molaba. Que no fue ese primer disco que sacó con Marky Ramone y con Des Cadena, fue el Project 1950. El disco El, más vendido de los Misfits. el Project Es el 1950, que más es vendido de todos. pues, como lo dice el título, es un tributo al rock and roll, al rockabilly de los años 50 Ujú. y también de parte de los años 60, pues cobereando a Richie Valens, a Jerry Lee Lewis, a Elvis, a Dion, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vaya, venían ya los Misfits siempre, yo creo que ahorita podemos hacer un paréntesis de
que desde la etapa de de Danzig, ya se le conocía como el Evil Elvis, ¿no? Ujú. O sea, como el Elvis malo. Entonces, ¿por qué? Porque siempre, de repente, hay una canción en especial que se nota mucho la influencia de Elvis, que se llama American Nightmare, de Misfits, con la voz de Danzig, que ahí, es que sí, esto es un rockabilly, punto. Entonces viene esta nueva era de los Misfits con Michael Graves y para empezar, em, eh, por ejemplo, Day of the Dead del disco American Psycho es un doo-wop. Wow, 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 here comes the dead. Tunca, 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 tunca. O sea, pone un contrabajo y es un rockabilly. Y luego termina la rola con un clásico final de rock and roll de blues. Tun, 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 here comes, ta, 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 pra, ta, ta, ta. Ritmo de doo-wop que también retoman en el Famous Monsters con Saturday Night. Tran, tun, tun, pan, tun, 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 pan, tun, 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 tan, tu, 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 pa. Es una balada de los 50, ¿no? Totalmente. Entonces, llega esta nueva época de Jerry liderando a Mark Ramone y a Descadena, y hace el Project 1950, que además mete un featuring importante a Ronnie Spector, Ujú. ¿no? De Ronettes, que pues fue una de las grandes cantantes de los años 60, ¿no? Por ejemplo, para los que no saben quiénes eran las Ronettes, eran las que cantaban Be My Baby. Entonces, ella canta, ella aparece en los coros de This Magic Moment, también de un par de canciones en el disco. Entonces, pues era como un detalle importante de ese disco que a mí me turbo encantó. Cuando salió, creo que yo estaba en la universidad. Yo estaba en la universidad y me tocó verlos en vivo y pues, también cómo lo disfruté. O sea, yo dije, ay, qué difícil va a ser ver en vivo, ¿no? a Michael Graves y a Doyle, ¿no? Y a Dr. Chod. Híjole, ¿qué va a pasar con Mark y con Descadena, no? Pero, pues, imagínate, yo ya venía arrancando como en estos primeros, eh, iba casi, se estaba gestando Rebel Cats, ¿no? Entonces yo ya venía muy rockabilly, muy psychobilly, entonces sacan un disco tributo a los años 50 y digo, puta, no, güey, es que me lo acaban de meter, pero con Ya. vaselina. O sea, me entró ese disco, pero uff. Y no, entonces yo llego, pero turbo a berrear, a cantar, a llorar todas las canciones, ¿no? Que eran canciones que yo conocía desde niño por mi papá, ¿no? Entonces, no, a mí me entró, pero con vaselina ese disco muy cañón. Que igual lo hicieron ya directamente para ti, o sea, es que es tu Así disco. fue un pedido así de, oigan, háganme este disco. Es un disco que para mí me parece que tiene la mejor relación, bueno, o la peor relación contenido con portada. Es la peor portada del mundo, aunque la han mejorado ahora. Yo tengo una versión ¿En serio? japonesa que hicieron, Ajá. aunque ya la han estandarizado para todo el mundo y es una Claro. portada preciosa, luego te la enseñaré, pero la portada original es posiblemente la peor portada que yo he visto en mi vida. La verdad, Jerry, perdóname, pero sí, Espantosa creo que la portada. portada sí, Es como un Igor con un spray en un muro, pero dibujado con muy poca gracia, con muy poco gusto, viniendo de las artes que venían, que Misfits era arte en todo su... Y tenemos esa guarrería, pero para un disco sublime, que me parece un discazo. Es muy raro, ¿verdad? Sí, tú lo has dicho. Sí, esa no, definitivamente no es mi portada favorita, y sobre todo porque pues se veía que era como una ilustración Muy que como que horrorosa. digitalizaron, Ujú. ¿no? Entonces, pero sí, no es mi favorita, definitivamente. Me gustaba que la caja era verde, del CD era como verdecita, entonces tenía como sus cositas bonitas, pero sí la portada estaba rara. Estaba feona. Y ahora hay otra época, bueno, vamos a llamar la época actual, de los Original Misfits, aunque con invitado Doyle, aunque... Bueno, que todavía hubo después Ah, bueno, sí, de sí, sí. Descadena, después, si no me equivoco, bueno, más bien después viene la época de Chupacabra en la batería Ujú. con Jerry Other, hijo de Jerry Only, en la guitarra. Yo lo vi aquí en México, en Naucalpan. Hicieron una presentación. Ese concierto lo odié. Debo reconocer que los he visto dos veces. Pero fue con No, estaba Descadena Cadena. Estaba Cadena. y Estaba Only Cadena. Ya no estaba Marky Ramone. No sé quién estaba en la batería. Era un peloncillo. No recuerdo quién era. Chupacabra. El Que Chupacabra. se Sí, pintaba como unos dientes aquí. efectivamente. O era Robo. No, bueno, no sé si quién era. No me parece que era Robo, porque recuerdo, a lo mejor estoy mal, pero que le recordaba más joven. Yo, Robo, aunque era más joven que ellos, no era joven. Y era más delgado, este era más grandón.
Ok, No sí, lo sé. porque Robo también vino para acá. Luego lo buscamos. Yo ese concierto, sinceramente, no me gustó. Bueno, para mí fue una aventura llegar, ya llegué desganado. Bueno, no me pareció una buena presentación, pero tienes razón que hay otros Misfits antes de los Original, en la que está Jerry Oder, del cual quiero hablar específicamente, porque sé que te llevas bien con él, pero digamos que esa época es un poco más gris a nivel historia, ¿no? Porque pronto hicieron las paces, entre comillas, a golpe de billetazo, y se crean esos original Misfits en el Madison Square Garden, con Dave Lombardo de Slayer a la batería, vuelve Doyle, se hacen amiguitos de nuevo Jerry Only y Danzig, y esa época que los iban a traer aquí a un Domination, si no recuerdo mal. Sí. Y Y venía luego también Rancid, sí, venía venían los Dropkick Murphys. No, era Sí, un showzazo, pero la pandemia. la pandemia tumbó eso. Sí, Yo me acuerdo que estaba todo, por lo menos todo mi entorno, muy emocionado de decir, oye, vamos por fin a ver qué esto, ¿no? locura, Como que sí. esto va a pasar. ¿Te gusta esta nueva etapa de los Misfits? O sea, el otro día, por ejemplo, voy a hacer un pequeño inciso. Hablaba con Norman de Homer's Wheel y Serpians de cómo a golpe de billetazos se habían reunido los Refused y habían, digamos, se habían cagado encima de todo lo que habían dicho toda su vida, el anticapitalismo, no sé qué, que nunca el dinero, pum, que se juntan y además dos veces, Coachella y ahora de nuevo en su despedida, ¿no? No sé, Misfits no ha tenido nunca ningún problema con el dinero. Y me parece muy loable que a golpe de billetazo se reúnan. Pero ¿cómo ves esta reunión? ¿Es forzada? ¿No es forzada? ¿Te gusta? ¿No te gusta? A mí sí, pero por supuesto que me gusta. Eh, Creo que es no solo a mí, o sea, esos sold outs, esas posiciones, esos lugares en los carteles, ¿no? Digo, creo que en la historia de Coachella es la primera banda que aparece con su logo. Lo he visto este año, de hecho. No ha habido otra banda que aparezca con su logo. Ellos, solamente Es verdad. ellos, de Original Misfits. O sea, eh, vaya, definitivamente sí, creo que muchísima gente lo esperaba. Hay gente a la que no le gustaba la etapa de Graves, ¿no? Por ejemplo, Gastón, Longshot, a él le gusta muchísimo más la etapa de Danzig. Hay gente que después de hay gente que le gusta más la de Graves, totalmente, como tú. No, a mí me gustan las dos. O sea, Sí. Bueno, y hay mucha gente que sí, de plano no le entró ya para nada a la etapa, digamos, de Jerry Only, ¿no? Entonces, creo que hay gente como yo que le entramos a todo, sí, sí. pero justo creo que esa reunión juntó a todos, juntó a los que les gusta solo la etapa de Danzig, a los que les gusta la de Graves, de repente pues por Doyle, y a los que les gusta la etapa de Jerry Only también. Entonces juntó a todos, o sea, juntó generaciones. Juntó gente también muy clava en el metal, gente del punk, del horror punk, eh, incluso gente cero clavada, sino que, ¿sabes? O sea, yo creo que es como estas bandas que en estas reuniones es como dicen, un most, ¿no? Es como para decirlo, a contarle a mis nietos, ¿no? O sea, mucha gente fue a lo mejor no muy fan, pero dijo, ay, pues al fin que no tengo nada que hacer, vamos a ver a estos güeyes, ¿no? Sí, yo creo que es algo que tiene que pasar en México. Tiene que pasar en México, tienen que bajar esa gira a México y también tienen que llevársela a Sudamérica, a Centroamérica, porque sí es algo que vale la pena por la experiencia. Vaya, yo soy muy, muy, muy de nostalgia, muy... entonces, mucha gente, ¿no? Critica de repente a bandas o a artistas que están tocando, que siguen haciendo fechas ya muy grandes, ¿no? Y que a lo mejor ya no... Por ejemplo, una vez tuve una discusión por teléfono con el editor de la Rolling Stone de Argentina, ¿no? Porque Chuck Berry, pues, digamos, en esta última gira que hizo, pues va a Argentina y va a Chile. Entonces, los encabezados tan diferentes, ¿no? En Chile, el cielo de Santiago se iluminó con la presencia del amo y señor del rock and roll, ¿no? Chuck Berry. Y en la Rolling Stone de Argentina era un viejo decrépito y tal. Y yo, ¡ah!